este video lo hice para explicarles lo que les había dado desde hoy, que tal vez en la hoja que le tomaron foto no se entiende bien. Pero bueno, la cosa es que aquí voy a hacer la práctica, ¿va? Y lo primero que está aquí es el robot. Es un dibujo así como medio en 3D. Y tenemos aquí el riel que se mueve de forma prismática. Y tenemos aquí un servo que va a mover un brazo en un eje rotacional. Aquí en el extremo del brazo va a estar el dispositivo de lanzamiento, pero eso por ahorita no importa. Bueno. Este dibujo no sé si lo pide realmente, yo entendí que había que dibujar el robot, pero no sé si así. Entonces, para poner los ejes, porque primero pide ejes y parámetros, voy a dibujar este como en 2D. Entonces voy a suponer que aquí va a ir un eje donde va a correr un riel. Aquí va a estar la pieza móvil del riel. Sobre este va a haber un servo que va a tener un brazo de alguna longitud fija. Le voy a llamar LB por la longitud del brazo. En este punto, que es donde inicia donde voy a poner mi eje 0, digamos, aquí va a estar mi origen. Entonces aquí en este punto ya que puse mi 0, 0, voy a colocar el primer eje Z. Entonces el eje Z va en dirección del movimiento de la articulación. Entonces, como la articulación es prismática y se mueve de esta para arriba, entonces el eje Z lo voy a colocar aquí. Entonces aquí voy a poner el Z sub 0. Entonces el eje X por ahora se puede poner en cualquier lugar porque no hay ninguna referencia anterior. Entonces lo voy a poner acá. X sub 0. La única condición es que sea perpendicular al eje Z. Entonces ahora el siguiente punto. En la siguiente articulación, bueno, eso es una cosa importante. Las articulaciones pueden ser prismáticas, que se mueven de esta forma, o rotacionales, que se mueven de esta forma. Entonces el concepto de la articulación prismática es un poco complicado. En internet no encontré gran cosa y no hay muchos tutoriales sobre eso, pero el punto es que mientras una articulación rotacional puede ser un eje, ponemos un cilindro que gira alrededor de un eje, entonces decimos que ahí donde se une, por ejemplo, un brazo con otro brazo del otro lado, aquí es una articulación. Pero la articulación prismática tiene, o sea, se puede unir en cualquier parte, ya sea aquí, o se puede unir por acá, o se puede unir por acá con algún otro brazo que haya por aquí. Entonces, mientras esta articulación rotacional está aquí, nada más, no se mueve, esta realmente representa, o sea, todo el riel representa la articulación prismática. Entonces, esto se los digo porque es importante que siempre el eje se coloque al inicio de la articulación. Bueno, al menos así es como lo trabajé yo y funcionó. Entonces, y por lo que he visto en internet siempre hacen eso. Entonces, el eje se coloca al inicio de la articulación. Entonces, si aquí inicia el riel y el riel es nuestra articulación, entonces aquí vamos a iniciar nuestro sistema 0. Entonces, la siguiente articulación se encuentra en el servo. Entonces aquí vamos a colocar nuestro siguiente eje. Lo voy a colocar con lapicero para que se vea mejor.
ahora vamos a colocar nuestro siguiente eje, que va a estar aquí en el servo. Entonces el eje siempre debe ir en la dirección del eje rotacional o la dirección del movimiento en los prismáticos. Como esta es una articulación rotacional, lo vamos a sacar para arriba y bueno, lo vamos a dibujar así inclinado para que dé la impresión de que va para arriba. Entonces aquí estaría el Z sub 1. Ahora, para colocar el eje X aquí, como ya tenemos un eje anterior, tenemos que cuidar que el eje, este eje X nuevo, sea perpendicular siempre al actual y al anterior. Entonces, perpendicular a este puede estar para acá arriba o para acá. Sin embargo, como necesitamos que también sea perpendicular al anterior, vamos a colocarlo acá. De esta forma se cumple que es perpendicular a los dos. Aquí es X sub 1. Bueno, este parámetro va a aparecer más adelante, pero realmente aquí, desde el origen hasta donde se encuentre la siguiente articulación, que la siguiente articulación va a ser el 0, va a haber una longitud que le voy a llamar longitud R, por longitud del riel, de lo que se desplaza en el riel, la parte móvil. Pero aquí cubrimos nuestras dos articulaciones, ahí están nuestros 2 grados de libertad, pero siempre se debe colocar un eje en el punto final, quiere decir en el extremo del brazo. Entonces, lo que yo he visto en varios tutoriales de internet, y pues aparentemente funciona, es que el eje Z del último punto, porque como el último punto no es ninguna articulación, no hay una referencia para decir que se va a poner en alguna dirección de un movimiento. Entonces el eje Z siempre lo colocan paralelo al eje Z anterior. Entonces, como este Z está aquí, vamos a colocar este de igual forma hacia arriba, Z sub 2. Entonces ahora lo siguiente es colocar el eje X sub 2. Entonces siempre tenemos que verificar que sea perpendicular a ambos, a este y a este. Entonces puede ser para acá arriba o para acá afuera. Yo lo voy a poner para acá afuera, X sub 2. Entonces ya tenemos los 3 ejes que vamos a utilizar. Por acá va a haber un parámetro aquí que va a ser lo que va a girar el servo, y ese va a ser llamado ángulo teta. Entonces, bueno, ahora ya tenemos los ejes y vamos a ir obteniendo los parámetros. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Vamos a tener articulaciones 1, 2 y los parámetros teta sub i, t sub i, a sub i y alfa sub i. Entonces, para analizar la articulación 1, que sería el prismático, o sea, el riel, vamos a tomar aquí el eje 1, porque este lo vamos a llamar eje 0, eje 1 y eje 2. Entonces vamos a analizar el eje 1. Dice que el teta sub i es lo que se debe rotar el ángulo, ¿cuál sería? Este eje, perdón, el eje anterior, alrededor de X sub 1 para que se empaten los X, perdón, alrededor de Z sub 1 para que se empaten los X. Entonces nos damos cuenta que como los X están alineados, o sea, ahí ya no tenemos que rotar ningún ángulo alrededor del eje X1, perdón, el eje Z1.
porque como esto es lineal, es solo una articulación prismática, esto nunca se va a rotar. Sin embargo, vamos a ver que después este eje puede que, si el brazo apareciera acá, este eje va a aparecer de esta forma. Este saldría para arriba en este caso. Entonces aquí entre estos dos ya va a haber un ángulo, pero eso lo vamos a ver después. Pero mientras sabemos que aquí entre estos dos nunca va a haber un ángulo, porque este, digamos el eje este, no va a rotar. Entonces el ángulo aquí, θ sub i, va a ser 0. El siguiente parámetro, d sub i. D sub i es la distancia entre, vamos a ver, es entre los x's medidas desde z sub 0. Entonces, si vemos la distancia entre los x's desde z sub 0, o sea, encima de z sub 0, como z sub 0 nos apunta para arriba, entonces vamos a medir encima de esto la distancia, y nos da que la distancia es el r. Ahora vamos con el parámetro AI. Dice que AI es vamos a ver, es la distancia que hay entre los x's. Perdón, es la distancia que hay entre los z's medidos en xy. Entonces, si tenemos aquí que está el z en esta línea, y aquí tenemos el otro z, el z sub 0, z sub 1, entonces nos damos cuenta que la distancia, si la medimos aquí sobre x sub i, vamos a ver que es la distancia que hay desde el origen hacia acá, o sea, en esta dirección. Nos damos cuenta que esta distancia, digamos aquí este está en el punto 0, aquí 0, y esta también está en el punto 0, pues está desplazado aquí en este eje, pero no está desplazado aquí. Entonces la distancia A la vamos a poner que es 0. Ahora el ángulo alfa. El ángulo alfa es lo que hay que girar, lo que hay que girar alrededor de x sub 1, me parece. Sí, alrededor de x sub 1, el eje z sub 0, para que se pegue al z sub 1. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que tendríamos nuestro z sub 0 para donde apuntan mis dedos, y necesitamos que llegue hacia arriba. Entonces vamos a ver que el pulgar apunta hacia la derecha, en dirección de las x positivas. Entonces el ángulo es 90 grados. Positivos por la ley de la mano derecha, 90 grados. Ahora ya tenemos todos los parámetros de la articulación 1, vamos a pasar a la articulación 2. Entonces, como les decía, aquí puede que este punto no se encuentre aquí donde lo dibujamos, sino que puede que esté aquí, o puede que esté acá, o en cualquier parte de la rotación, en cualquier parte del arco que se va a formar. Entonces, este eje, como habíamos dicho, que el ángulo θ era lo que hay que girar vamos a ver, el eje x para que se empate con el siguiente, o sea, este x1 para que empate con este. Entonces vamos a ver que tiene que empatar moviéndose una dirección, o sea, un ángulo, puede ser en aquella dirección o al revés, ya sea que el punto esté por acá abajo. Entonces, como se tiene que mover un ángulo
para que llegue a este, o sea, a tener el mismo ángulo que está acá. Entonces ahí va a haber un ángulo teta. Como solo va a aparecer un teta, no le voy a poner subíndice, sino que solo lo voy a llamar teta. Ahora, en el parámetro D, dice que el parámetro D es la distancia que hay, vamos a ver, entre x's medidos a través de z sub 1, me parece. Entonces, como aquí, bueno, si vemos estos dos, los voy a dibujar por acá, tendríamos aquí el z para arriba y aquí el x para enfrente, x1, z sub 1, y tendríamos acá el siguiente, x sub 2, z sub 2. Entonces, si medimos la distancia en este eje de la distancia que hay entre el x sub 2 y el x sub 1 que aparecen en la misma, nos da que la distancia es 0. Entonces ponemos esta distancia como 0. Ahora vamos a hacer el parámetro AI. El parámetro AI nos dice que va a ser la distancia medida en x sub 2 de lo que hay entre los ejes z. Entonces, si medimos los ejes z encima de x sub 2, vamos a ver que se desplaza esta cantidad, que corresponde a la longitud del brazo. Entonces aquí le voy a poner LB. Vamos a hacer ahora alfa sub i. Entonces, alfa dice que es lo que hay que girar, digamos, alrededor de x para que z sean iguales, o sea, z estén paralelos. Tal vez no paralelas, pero que sean la misma, o sea, que estén en la misma dirección. Esa es la palabra, que estén en la misma dirección. Entonces, si nos damos cuenta, z ambas van para arriba, entonces no hay que girar ningún grado. Entonces vamos a poner 0 grados. Ahora ya tenemos nuestra tabla de parámetros, que es lo primero que pide. Vamos a ver, ya tenemos el dibujo del robot con sus ejes y parámetros. Y ahora vamos a hacer la tabla con los parámetros. Ahora vamos a hacer la matriz final. Entonces, permítanme, voy a buscar por dentro de la matriz. Dice que la matriz que se va a formar de t en i desde i menos 1 va a ser igual a coseno de teta i, seno de teta i, 0, 0, menos coseno de alfa i por el seno de teta i, coseno de alfa i, coseno de teta i, seno de alfa i, 0, seno de alfa i, seno de teta i, menos seno de alfa i, coseno de teta i, coseno de alfa i, 0, AI por el coseno de teta i, luego AI por el seno de teta i, DI y 1. Esta línea de abajo siempre va a aparecer de la misma forma, nunca cambia porque siempre la perspectiva y el escalado es la misma. Lo único que nos van a ir cambiando son todos los parámetros de arriba. Esta matriz
sale de aplicar las diferentes transformaciones que hacemos, que primero pues rotamos un ángulo θ, luego trasladamos una distancia d, después una distancia a, y por último rotamos un ángulo alfa. La multiplicación de las matrices de transformación en variables da esta matriz. Entonces la que hay que aprenderse principalmente es esta. Entonces ahora vamos a sustituir valores, pero hay que hacerla para bueno, vamos a hacer la matriz de transformación de 2 hacia 1, o sea, la del eje 2 desde el eje 1. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir los parámetros que están en la segunda posición de la tabla, o sea, estos parámetros. Entonces mejor todavía no vamos a empezar por acá, sino que primero vamos a plantear cómo se debe hacer la multiplicación de las matrices. Entonces vamos a ver que vamos a tener una matriz que va a tener los parámetros del eje 1 referida a un sistema fijo, que sería el eje 0. O sea, vamos a tener el eje 0 aquí, vamos a tener el eje 1, y los movimientos de este eje 1 van a estar referidos a este eje 0. Aquí está el eje 0, aquí está el eje 1. Entonces el eje 2, todos los movimientos del eje 2 van a estar referidos al eje 1, y luego si hubiera un 3, todos los del 3 al eje 2, y así sucesivamente. Entonces vamos a poner primero la matriz que va va desde el sistema 0 al 1, y luego vamos a ver que hay una matriz que va desde el 2 al 1, o sea, primero la del 0 al 1, y luego la que va 1 a 2 o 2 a 1, y como esta está aquí en un sistema fijo, entonces se dice que se premultiplica, pero como no hay ninguna otra, pues ahí se pone inicialmente. Luego, como esta está referida a un sistema móvil, porque todo el que no sea fijo es móvil, entonces la vamos a postmultiplicar, o sea, vamos a ponerla acá. Entonces t desde el sistema 2 hacia el sistema 1, no, perdón, no era así, desde el sistema 1 hasta el sistema 2, aquí por acá. Entonces eso va a ser nuestra matriz desde el sistema 0 hasta el sistema 2. O sea, los que se quedan son el primero que está acá y el último. Esto lo voy a poner más. Entonces aquí ya tengo la multiplicación. Primero quise hacer la multiplicación antes de comenzar a hacer las matrices, porque así dibujo las dos matrices juntas ya para multiplicar. Entonces vamos a poner la primera, que va a ser la transformación que hay de 1 desde 0. Entonces vamos a comenzar con los parámetros de la primera articulación, estos 4. Entonces, coseno de θ 1 es 0, entonces coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0, todos estos ceros. Luego acá, coseno de alfa, o
alfa vale 90 grados. El coseno de 90 es 0, así que ponemos un 0. Luego aquí igual coseno de alfa, el coseno de 90 es 0. Y luego aquí el seno de alfa, el seno de 90 grados es 1. Y aquí un 0. Estos ceros de abajo siempre se rellenan junto con el 1 de último. Entonces ahora vamos a ver. Seno de alfa, esto es 1, por el seno de teta. Y teta dijimos que era 0. Entonces, seno de 0 es 0, esto es 0. Seno de alfa por menos seno de alfa, perdón, por el coseno de teta. Seno de alfa es 1, coseno de teta es 1, porque coseno de 0 es 1. Y entonces esto es 1 por 1, 1 menos 1. Menos 1. Luego el coseno de alfa y, entonces, bueno, y está ahí, todos está así, en este caso valen 1. Entonces por eso es que estoy agarrando los parámetros de teta 1 y alfa 1 y posteriormente a1 y d1. Entonces coseno de alfa y, el coseno de 90 grados es 0, colocaremos 0 aquí. Ahora seguimos con a. Bueno, a en 1 dijimos que iba a ser 0, entonces dice a por el coseno de 0, bueno, a es 0, estos dos, los primeros dos se hacen 0. Y d dijimos que iba a ser LR. Sí, LR. Entonces, aquí ponemos será nuestra matriz. Entonces ya tenemos la primera matriz que corresponde a la matriz de la transformación de 1 con respecto a 0. Esta la vamos a multiplicar por la siguiente matriz, que sería transformación de 2 con respecto a 1. Entonces, siguiendo la misma lógica, vamos a tener coseno de teta i. Ahora, este teta i, que sería el teta 2, les había dicho que no le iba a poner subíndice porque es el único teta que aparece. Entonces va a ser el coseno de teta. Como teta es una variable, no se puede colocar un valor numérico, sino que vamos a poner solo coseno de teta. Lo mismo sucede con el seno de teta. Aquí 0, 0, estos valores ya están. Menos coseno de alfa. Ahora, alfa 2 va a ser igual a 0. Eso ya lo teníamos en la tabla de parámetros. Aquí están nuestros parámetros. Alfa 2 dijimos que iba a ser 0. Entonces, el coseno de 0 es 1 por el seno de teta. Entonces, y bueno, esto negativo. Entonces va a ser menos el seno de teta. Después vamos a tener coseno de alfa. Alfa era 0, entonces esto sigue siendo 1. Y el coseno de teta. Teta en este caso no lo conocemos. Entonces aquí va a ser el coseno de teta. Después dice, bueno, nos falta este parámetro, dice que va a ser el seno de alfa. Y alfa sub 2 habíamos dicho que era 0. Entonces el seno de 0, pues es 0. Aquí es 0 también. Estos siempre están de relleno aquí. Más que todo para conservar las dimensiones de la matriz y que se puedan multiplicar sucesivamente. Entonces, ahora vamos por seno de alfa. Alfa dijimos que iba a ser 0, el seno de 0, 0. Entonces, este valor es 0.
Entonces aquí lo mismo, seno de alfa, alfa es 0, esto se hace 0, también es 0. Ahora aquí, coseno de alfa, como alfa es 0, el coseno de 0 es 1, tenemos un 1 aquí. Ahora vamos aquí a, vamos a ver cuánto vale a vale LB, que sería la longitud del brazo. Esa longitud es conocida porque es una dimensión física. Aquí la puse como una variable porque pues no se sabe realmente cuál es el valor que se le va a poner al final, pero uno lo puede poner ahí. Entonces al final solo se tienen dos variables, pero después vamos a ver cuáles son esas dos variables. Ahora vamos aquí, a sub i coseno de teta. Entonces habíamos dicho que a sub i es LB, entonces vamos a poner eso, LB coseno de teta, y aquí va a ser LB seno de teta. D sub i, D habíamos dicho que era 0, o sea D sub 2 va a ser 0. Entonces ahora multiplicamos estos valores. La multiplicación ya la había hecho yo antes en la clase, pero bueno, ustedes la pueden hacer en la compu o a mano o así, solo de dos matrices, no es tan complicado hacerlo a mano, así es algo largo, pero el resultado es este: coseno de teta 0, seno de teta 0, menos seno de teta 0, coseno de teta 0, 0, menos 1, 0, 0, LB coseno de teta 0, LB seno de teta más LR 1. Y esta entonces es nuestra matriz de transformación del sistema 2 con respecto al 0. Entonces aquí vemos que todos estos ángulos nos indican que hubo una rotación, y aquí vamos a ver que se traslada en X, en Y no hay traslado, y en Z sí hay traslado. Pues esta línea siempre es lo que les decía, que siempre permanece constante, es un relleno. Entonces, ¿cómo se interpretan estos datos? Vamos a tener aquí, bueno, vamos a regresar al dibujo que habíamos hecho antes. Aquí está. Entonces vamos a decir que en Y, este punto, bueno, como nuestro robot es bidimensional nada más, solo se puede mover en un solo plano, que va a ser nuestro plano Z sub 0, X sub 0. Entonces, para arriba no puede moverse este punto, y por eso es lógico que el resultado en Y sea 0. Sin embargo, vamos a ver que en X, en este eje, nos va a proyectar lo que vale LB, o sea, el brazo, digamos que el brazo estuviera por acá, lo que vale LB proyectado en X sub 0, por eso es que hay un coseno de teta, se proyecta. Ahora vamos a ver la dimensión Z. El Z dice que es LB por el seno de teta, esto significa una proyección del brazo LB, y más una longitud R. Esto significa que va a ser la longitud del brazo proyectada acá, nos va a dar una proyección aquí, LB seno de teta, y aparte le vamos a sumar esta LR. Entonces, para sacar el punto XY sería, bueno, LB por el seno de teta para darnos este pedazo, más este pedazo, y eso estaría en la coordenada Z, y luego LB por el coseno de teta para sacar este pedazo.
y eso está en el eje X. Ahora, bueno, eso no es lo que había que hacer en la práctica, o sea, todo lo demás sí, pero eso solo se los expliqué para que vean que sí tienen sentido los resultados. Algo que también estaba yo descubriendo así como un patrón es donde van a aparecer los ceros en las distancias. Y es que, bueno, si aquí vemos que o sea, cuando analizamos para 1, vamos a decir que vamos a agarrar el z sub 1 con el z sub 0, o sea, el eje 1 con el eje 0. Entonces, nos va a aparecer un 0, bueno, nos va a aparecer, perdón, una distancia cuando el eje que está relacionado a esa distancia apunte para el siguiente eje. Entonces aquí vemos que el eje z apunta hacia el siguiente eje, o sea, el eje z sub 0 apunta hacia el siguiente eje. Entonces z está relacionado con d y x está relacionado con a. Entonces, si z apunta hacia el siguiente eje, va a aparecer un valor acá. Se dan cuenta en el siguiente, cuando analizamos de 2 y 1, el eje z apunta hacia arriba, o sea, nunca apunta al siguiente eje. Entonces, d 0. Ahora vamos a analizar la a. En el caso de que analizamos de 1 y 0, entonces el x su 0 no apunta hacia el siguiente eje. Entonces, como no apunta, va a aparecer un 0. Ahora, en el siguiente caso, vemos que el eje sub el x, o sea, que sería x y menos 1, o sea, cuando analizamos de 2 a 1, vemos que este x apunta hacia el siguiente eje. Entonces este parámetro sí tiene un valor. Realmente eso no está comprobado, como les digo, es un patrón que yo observé hoy en la clase con Chicol y ahorita en la tarea, pero no sé si siempre ocurre. Pero es una forma más o menos de comprobar hasta ahorita los resultados. Entonces, ahora lo que hay que sacar van a ser los parámetros de h, y los parámetros de h al final van a ser solamente θ y LR, porque esas dos son las variables. LB lo conocemos, este ángulo siempre va a ser fijo y todos los demás parámetros son 0, entonces solo nos quedan estos dos como variables. Entonces ahora vamos a decir que bueno, vamos a tener nuestro eje va a estar como, o sea, nuestro plano de coordenadas va a ser en X hacia en horizontal y Z en vertical. Entonces vamos a tener que LB coseno de θ, que es lo que está aquí, porque esto corresponde a X, esto a Y y esto a Z. Entonces LB coseno de θ es igual a X, y LB seno de θ más LR es igual a Y, perdón, no a Y, a Z. Entonces, si nosotros ubicamos en nuestro eje de coordenadas un punto X, Z, por acá, va a tener unas coordenadas X, Z. Entonces, con estas ecuaciones vamos a ser capaces de encontrar θ y el R. ¿Se dan cuenta? Dos variables, dos ecuaciones. Este es un sistema que sí tiene solución. Entonces, aquí podemos despejar θ. Θ va a ser igual al coseno inverso de X partido LB. Pasamos
LB a dividir a X y luego sacamos el coseno inverso. Ahora, como ya tenemos este valor, ya tenemos lo que vale teta, entonces vamos a despejar LR y vamos a sustituir teta. Lo voy a hacer en el mismo paso. Entonces, bueno, tal vez mejor lo voy a hacer separado. LR va a ser igual a LB seno, no, perdón, era Z menos LB seno de teta. Entonces ahora vamos a sustituir el teta. Vamos a decir que LR es igual a Z menos LB por el seno, lo voy a poner así, del coseno inverso de X partido LB. Entonces básicamente en Python lo que hay que colocar son estas dos ecuaciones, esta y esta, para obtener los parámetros teta y LR. Bueno, hay que tener ciertas consideraciones, y es que el seno inverso, perdón, el coseno inverso es una función que va algo así. Bueno, ahí creo que hice un seno inverso, pero es similar, que tiene varios valores para un argumento, tiene varios valores que se extienden hasta el infinito y hacia menos infinito. Bueno, estos valores algunos son periódicos, pero lo importante es que van a haber algunos positivos, y van a haber otros negativos. Entonces de ahí es que van a salir varias respuestas para un solo punto. Aparte el seno también me parece que puede tener valores positivos o negativos, pero bueno, está ligado al coseno. Entonces esto vamos a ver cómo se relaciona con la parte física. Bueno, aquí vamos a hacer otro dibujo. Tenemos aquí nuestro riel, vamos a tener aquí nuestro eje X, nuestro eje Z. Esto es el sistema de 0, entonces este es X sub 0 y este es Z sub 0. Si queremos llegar a un punto aquí, digamos que nuestra LB, que sería la longitud del brazo, va a ser más o menos así, de esta distancia. Entonces voy a agarrar este vector y lo vamos a poner aquí. Entonces si nosotros quisiéramos llegar a este punto, puedo empezar aquí y llegar hasta acá, y esa es una solución. Sin embargo, también puedo empezar acá y llegar hasta acá. ¿Se dan cuenta? Hay dos distancias diferentes, porque aquí vamos a tener un LR2 y aquí vamos a tener un LR1, y aquí, bueno, el ángulo está medido desde 0 hacia allá positivo y de regreso negativo. Entonces hacia allá, bueno, aquí vamos a tener un ángulo teta que va a ser positivo, y aquí vamos a tener un ángulo teta que va a ser negativo. Entonces se dan cuenta, tenemos dos ángulos y dos distancias distintas. ¿Y esto cómo se va a reflejar? Si se dan cuenta, el ángulo es el mismo, solo con signo cambiado. Por trigonometría se puede ver que es el ángulo igual, entonces solo es el mismo con el signo cambiado. Sin embargo, estas distancias son diferentes, son bastante diferentes. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se refleja esto en las ecuaciones? En las ecuaciones vemos que el coseno inverso de una cantidad puede ser positivo o negativo, y esto es porque, por ejemplo, el coseno de 1 y el coseno de menos 1, perdón, ahora sí, el coseno de pi
y el coseno de 0 son ambos, bueno, este es 1 y este es un menos 1. No me recuerdo cómo explicarse, pero el punto es que tiene que ver con la gráfica que les había hecho de la función senoidal, que va a tener algunos valores hacia arriba positivos y otros valores hacia abajo negativos. Este es el coseno inverso, que es básicamente rotar el coseno sobre uno de los ejes. Entonces de aquí van a salir dos ángulos que va a haber un positivo y un negativo, porque lo que estamos buscando es que los ángulos sean menores a pi, no, perdón, a pi medios, porque sería el máximo que puede girar este servo que estaría aquí. Puede girarse acá, bueno, podría girarse atrás, pero eso se saldría de nuestro plano. Necesitamos que solo gire dentro de este plano. Entonces va a girar pi medios y menos pi medios. Entonces tenemos que resolver esta ecuación, y aquí nos va a quedar un valor que va a ser igual, solo que con los dos signos. Entonces cuando metamos aquí, el seno de un valor positivo es positivo y el seno de un valor negativo es negativo. Entonces lo que va a hacer es que va a hacer un cambio de signo a este. Entonces nos va a quedar z más un valor que va a ser este valor, vamos a ponerle a, y aquí z menos a. Estos a no me van a confundir que son los parámetros, estos son una variable cualquiera. Entonces de aquí es que las dos distancias que vemos acá sean diferentes. Eso es lo que hay que hacer, resolver estas dos ecuaciones. Bueno, no hay que resolver estas dos ecuaciones, sino que estas van a ser las dos ecuaciones que van a escribir el movimiento. Perdón, van a darnos los parámetros de h, θ y el r. Entonces estas dos ecuaciones, cuando el usuario en Python meta x y z, nos va a tener que devolver estos dos parámetros. Entonces la programación ahí les queda a ustedes, y ojalá me entiendan,